tecnología, eh, bastante más, ¿no? A dándole mayor prioridad. Entonces, hoy día vamos a empezar, les voy a compartir unas diapositivas que he hecho respecto a lo que es la salud hormonal. Eh, Listo, listo, muy bien. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es la salud hormonal. Y para eso, el principal sistema o el principal vía por la cual el, el cuerpo produce y regula la parte hormonal es a través del sistema endocrino. Y el sistema endocrino es un sistema que tiene o está muy relacionado con muchos otros sistemas, principalmente con el sistema nervioso. También está relacionado o trabaja junto con con el sistema reproductivo, con el aparato reproductivo. También tiene mucho que ver y trabaja de manera conjunta con los riñones, con los intestinos, con el hígado, con la parte adiposa de nuestro cuerpo que viene a ser la grasa, ¿no? Entonces, este sistema endocrino es prácticamente el que se encarga de comunicar, controlar y coordinar el funcionamiento de casi todo nuestro organismo. ¿Y de qué manera? Principalmente lo que hace es ver que el metabolismo del cuerpo funcione de manera correcta. O sea, que todas las actividades que realizan todos los órganos de nuestro cuerpo se realicen de manera completa y de manera correcta. ¿Qué más? Que los niveles de energía se encuentren en un equilibrio dentro del cuerpo. Tienen mucho que ver, como les dije, con el aparato reproductor, ya que va a regular algunas hormonas masculinas, algunas hormonas femeninas, y que va a englobar también las hormonas de la reproducción. Entonces, también tiene mucho que ver esta salud hormonal con el tema reproductivo. Las características sexuales también. Ustedes ya saben que todo dentro de nuestro cuerpo tiene que estar en completo equilibrio. Si no está en equilibrio, va a empezar a producirse algunas enfermedades y eso va a desencadenar otro tipo de problemas. El crecimiento y el desarrollo también. Si es que nosotros no tenemos una buena salud hormonal, desde pequeños no vamos a crecer bien, no vamos a desarrollar nuestros órganos de manera óptima. De repente, por eso es que existen también algunas personas que no crecen mucho, algunas personas que crecen de más, ¿no? También unas personas que son más delgadas, otras que son más gorditas y no solamente por el tema de alimentación, sino tiene que ver mucho con el tema hormonal. ¿Qué más va a controlar? Los niveles en la sangre de ciertos líquidos, los niveles de sal, de azúcar que podamos tener en nuestra sangre, también va a ser regulado y controlado por el sistema endocrino, por las hormonas. El equilibrio interno también de los sistemas del cuerpo, a lo que normalmente se le conoce como homeostasis, que viene a ser el equilibrio de toda la parte interna de nuestro cuerpo. Y también tiene que ver con las reacciones a las condiciones al ambiente. Por ejemplo, cómo reacciona nuestro cuerpo ante la temperatura baja cuando viajamos de repente a, a, a ciudades que están a cierta altura, ¿no? Cómo reacciona nuestro cuerpo al regular esa temperatura o de repente viajamos al norte y hay mucho calor, cómo regula nuestro cuerpo ese exceso de temperatura, también está relacionado a la parte hormonal. ¿Qué más? Algunas condiciones ambientales, también como el estrés. El estrés también influye muchísimo en todo este sistema endocrino, ¿no? Y ante ciertas lesiones. Hay algunas lesiones que pueden producir un daño en el sistema endocrino que ya les voy a ir explicando más adelante, ¿ya? Entonces, para que quede claro, el sistema endocrino es el principal sistema
que va a regular y a controlar todas las funciones que tiene nuestro organismo. De ahí depende todo, de ahí depende si digerimos bien las comidas, de ahí depende si regulamos bien la temperatura, de ahí depende si tenemos una gran cantidad de azúcar o una baja cantidad de azúcar en la sangre, de ahí depende si tenemos cantidades de calcio óptimos en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, para que quede claro, el sistema endocrino se encarga de todo eso. Por eso es que en los últimos años ha ido tomando bastante importancia. Entonces, listo, este es una imagen para que más o menos puedan darse cuenta dónde existen algunos órganos que se van a encargar de secretar o de producir ciertas hormonas. Ya, por ejemplo, tenemos todas estas señalizaciones de estos órganos se conocen como glándulas. ¿Ya? Por ejemplo, la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, tiroides, la paratiroides, el timo, las cápsulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos. Estos son algunos ejemplos de las glándulas que producen hormonas que van a regular nuestro cuerpo. Entonces, para empezar, ¿qué es una glándula? La glándula es un órgano y la función es producir hormonas, así de simple. Yo soy una glándula, produzco una hormona que va a cumplir una función, que va a regular una parte del cuerpo, así de simple. Entonces, estas glándulas generalmente producen esas hormonas, lo vierten al torrente sanguíneo, lo vierten a la sangre y va a llegar hasta un órgano. Y en ese órgano va a empezar a producir algún metabolismo, va a empezar a producir alguna reacción para que empiece a regular el funcionamiento de ese órgano o de ese sistema. Entonces, como les dije, el hipotálamo, las principales glándulas que tiene nuestro cuerpo es el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, paratiroides, suprarrenales, las glándulas de la reproducción, aquí incluyen los ovarios en el caso de las mujeres y los testículos en el caso de los hombres, ¿ya? ¿Y qué es una hormona? Como les dije, la glándula produce una sustancia que se llama hormona. Esta hormona es una sustancia química, ¿ya? Producida por un órgano, en este caso ya sabemos que es por una glándula, que va a entrar en circulación y que va a empezar a producir algunas funciones en algunas células y en algunos sistemas, ¿ya? Entonces, algunas características de estas hormonas, en algunos casos y generalmente, se producen en pequeñas cantidades. Por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha, tienen que el hipotálamo produce algunas hormonas, ¿ya? Como por ejemplo la dopamina, la vasopresina, la glándula pineal tiene mucho que ver con la hormona de la melatonina, que es importantísima para regular el sueño. La tiroides, que tiene mucho que ver con la T3, la T4, que viene a ser la tiroxina, la triiotironina, la calcitonina también. La absorción del calcio depende mucho de nuestra tiroides y paratiroides. La glándula pituitaria, que viene a ser la hipófisis, produce muchas otras hormonas, como por ejemplo la prolactina, que se activa cuando la mamá está dando de lactar, la oxitocina, la vasopresina, que ya son hormonas en el momento de la reproducción, la hormona del crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, ¿no? Entonces, todas esas hormonas tienen una función en cada órgano a donde se dirige, ¿ya? Entonces, eh, eso es lo que es una hormona, una sustancia química para que produzca un funcionamiento en un órgano. Viajan por las sangres, puede afectar algunos tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de donde se origina esta hormona y su efecto es directamente proporcional a su concentración. ¿Qué quiere decir? Que mientras más hormona se secrete una glándula, mientras más hormona haya, mayor va a ser la concentración y mayor va a ser el funcionamiento. Un ejemplo así rápido. Por ejemplo, a ver, cojamos el páncreas, ¿ya? Cogemos al páncreas como una glándula y el páncreas secreta la insulina. Todos, casi todos, creo yo, conocemos o hemos escuchado sobre la insulina, ¿no? Especialmente en las personas diabéticas.
Las personas diabéticas tienen un alto contenido, una alta concentración de glucosa en la sangre, ¿no? Y esto es ¿por qué? Porque hay un déficit de la insulina, de la producción de insulina. Nuestro cuerpo no produce la cantidad necesaria de insulina para que pueda regular ese azúcar que hay en nuestra sangre. Entonces, mientras menos insulina tenga nuestro organismo, mayor cantidad de azúcar va a haber en nuestra sangre. Pero si nuestra insulina empieza a regularse a valores normales, nuestra glucosa que estaba elevada va a ir disminuyendo y va a estar regulada, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con que su efecto es directamente proporcional a su concentración. Entonces, ¿cuál es la acción de las hormonas en el organismo? Las hormonas son activadas en concentraciones muy pequeñas porque se secretan de manera muy pequeña. Nuestro cuerpo no necesita gran cantidad de hormonas que estén secretándose a cada rato para que empiece a regular ese tipo de funcionamiento, sino necesita solamente dosis pequeñas. Existen dos formas de acción en el organismo por parte de ellas, que viene a ser una acción generalizada y una acción localizada. Mejor dicho, las hormonas tienen una función a nivel de todo el cuerpo y una función a nivel de un órgano en específico. La acción generalizada actúa sobre todos los órganos y tejidos de modo distinto dependiendo de la naturaleza del receptor hormonal, como por ejemplo en el caso de las hormonas de la insulina y el glucagón. El glucagón ¿cómo se le podría denominar? Es un antagonista o es el lado opuesto de la insulina. Mientras nosotros necesitamos insulina para que la glucosa baje, el glucagón lo que hace es eh, producir o estimular a que haya mayor glucosa en la sangre. Si nosotros no comemos, de repente un día no desayunamos, tenemos muchas actividades, no almorzamos, y llegan las 7, 8 de la noche y no hemos comido nada durante el día, ¿cómo ustedes creen que nuestro cuerpo sigue en pie? Como si no ha recibido no ha recibido alimento, no ha recibido glucosa, que es prácticamente el combustible para que nuestro cuerpo funcione, para que nuestro cuerpo esté caminando, para que esté conversando, para que puedan mover todos los músculos del cuerpo. Si no hay esa ingesta de glucosa, ¿cómo es que nuestro cuerpo tiene la habilidad de producir glucosa? Cuando nosotros comemos, no todo lo que nosotros comemos se digiere y lo eliminamos. Hay una parte que se digiere, va una parte a producir energía para nuestro cuerpo, va otra parte de desecho, pero también va otra parte de almacenamiento. Entonces, en una capacitación anterior, previa a esto, ya había explicado que el hígado tiene la capacidad de esa glucosa que nos sobra, digámoslo así, entre comillas, eh, se almacena en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que en el momento de un momento de inanición en el cual no hay comida en nuestro organismo, pueda liberarse en forma de glucosa y pueda activar todas las funciones de nuestro cuerpo. Y eso es lo que hace el glucagón. Lo que hace es estimular a que se degrade esa glucosa almacenada y empiece a haber glucosa en nuestro torrente sanguíneo, en nuestra sangre. Y con eso pueda llevar energía a toda parte de nuestro cuerpo. ¿Ya? No sé si me entienden hasta ahí todo claro. Ya, vamos a ver. Si todo está claro, si no, seguimos, ya, muy bien. Entonces continuamos. Y así como hay una acción generalizada y una acción localizada, que aunque la hormona se libere en todo el torrente sanguíneo, solo va a tener efecto sobre un órgano o sobre un tejido, ¿ya? Por ejemplo, la colicistoconina, que viene a ser una hormona que se va a encargar de la digestión de algunos alimentos. Y esa principalmente tiene una función gástrica intestinal que va a ayudar a regular cierta degradación de alimentos.
Entonces, solamente, a pesar que no está secretada esa hormona en el estómago o en el intestino, funciona solamente a nivel intestinal, a diferencia de, por ejemplo, la insulina que funciona a nivel de todo el cuerpo, ¿ya? Listo. Entonces, para que puedan tener en claro algo, la, las enfermedades más frecuentes que pueda tener por el exceso o por la falta o el déficit de algunas hormonas, acá he enumerado algunas enfermedades que vienen a ser en realidad las más comunes. Un exceso de producción de hormonas siempre va a empezar con el prefijo hiper, va a tener una denominación de un prefijo hiper. Y toda enfermedad que tenga un déficit de la producción de hormonas va a tener un prefijo hipo, ¿ya? Entonces, todo exceso o todo déficit va a producir una enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la diabetes es una enfermedad, como ya les dije, es una enfermedad eh, que tiene que ver con la glucosa en la sangre, ¿ya? El páncreas es un órgano, pero también a su vez es una glándula. No produce, ya sea por algún daño pancreático, ya sea por ciertos factores ambientales o ciertos factores alimenticios. Depende mucho en realidad de cada paciente, pues, ¿no? Pero cuando una persona o ese páncreas no desarrolla o no produce la suficiente cantidad de insulina, como consecuencia va a haber un aumento de la glucosa en sangre. ¿Cuáles son los síntomas que encontramos? El exceso de orina, la sensación abundante de sed, tener bastante apetito, boca seca, la pérdida de peso de manera significativa, dificultad para la cicatrización de heridas, cuando una persona se siente muy débil, muy cansada. Todos esos síntomas son eh, predisponentes o digamos son clásicos de una enfermedad de diabetes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente existen algunos tipos de diabetes. Por ejemplo, tenemos ahí diabetes que necesitan dosis extra de insulina, que dependen completamente de la insulina, y hay algunos tipos de diabetes que no necesitan una insulina externa. ¿Ya? Entonces, para esas personas que sufren de diabetes, que necesitan insulina porque ya su cuerpo lo dejó de producir, ya no produce más ese páncreas insulina, entonces necesitan inyectarse insulina para que pueda regular la cantidad de glucosa que hay en sangre, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento, una insulina externa. En el caso del bocio, por ejemplo, que viene a ser el aumento del tamaño de la tiroides, ¿no? Ese es el síntoma más clásico que puede haber, que el cuello se hace grande porque la tiroides aumenta tanto de tamaño y puede haber una compresión de la tráquea, lo cual no nos va a permitir que podamos respirar de manera correcta. El tratamiento generalmente en algunos casos es quirúrgico, pero cuando recién está empezando, el tratamiento puede ser solamente con, eh, con un tratamiento hormonal, pues, ¿no? Pastillas que contienen dosis adecuadas de algunas hormonas tiroideas. Y para seguir con la tiroides, como ya les dije, hiper es cuando hay un exceso en la producción de hormonas. En el hipertiroidismo, las hormonas tiroideas están muy aumentadas, muy elevadas, mientras que en el hipotiroidismo hay un déficit o una disminución de la producción de esas hormonas tiroideas. ¿Qué pasa con el tema de la tiroides? La tiroides es un regulador del metabolismo casi en general de todo el cuerpo. Si nosotros tenemos una sobreproducción de esas hormonas tiroideas, ¿ustedes qué creen? ¿Que el metabolismo de nuestro cuerpo va a estar aumentado o va a estar disminuido? Obviamente va a estar aumentado. Si nuestro organismo funciona vamos a compararlo con un vehículo, a 40 kilómetros por hora, si empieza a producir una mayor cantidad de hormonas tiroideas,
ese 40 se vuelve 100, 150 kilómetros por hora. O sea, imagínense la velocidad que empieza a metabolizar todas las funciones de nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, el síntoma más clásico, la persona adelgaza en un hipertiroidismo. ¿Por qué? Tenemos muchas hormonas tiroideas, el cuerpo va a metabolizar rápido lo que comemos, las grasas van a ser sintetizadas o van a ser degradadas de manera muy rápida y el cuerpo se va a adelgazar, se va a chupar. Por eso es que las personas con hipertiroidismo adelgazan rápidamente. A lo contrario que sucede en el hipotiroidismo, que nuestro cuerpo no produce mucha cantidad de hormonas tiroideas. Entonces, de lo que íbamos a 40 normalmente, empezamos a ir a 5 o a 10 kilómetros y nuestro metabolismo se vuelve muy lento. Entonces, ese exceso de comida que nosotros tenemos, por ejemplo, en el desayuno, se demora muchas más horas en degradarse. Llega el almuerzo y le seguimos metiendo comida, llega la cena, le seguimos metiendo comida a nuestro organismo y el metabolismo del desayuno todavía no termina. Imagínense el del almuerzo, imagínense el de la cena, entonces la persona se llena de glucosa, se llena de grasa en el cuerpo y empieza a ganar peso. Entonces, por eso es que vemos personas con hipotiroidismo que aumentan rápido de peso, ¿ya? Para ambos casos, en la mayoría de los casos, el tratamiento es netamente un tratamiento farmacológico, ¿ya? Ya sea con hormonas tiroideas o también en algunos casos ya llega a ser quirúrgico, necesita de alguna cirugía o una irradiación de yodo, ¿ya? Pero eso ya lo tiene que ver un endocrinólogo. Entonces, esas son las enfermedades más frecuentes que he querido describirles porque son las que mayormente llegan a consulta, las que mayormente llegan a los hospitales, pero de ahí hay otras, muchas enfermedades que están relacionadas a otro tipo de hormonas. Por ejemplo, tenemos a ver, eh, el síndrome de Cushing, por ejemplo, es una enfermedad que tiene mucho que ver con las hormonas, con las hormonas tiroideas también, o también tiene que ver con el tema de las hormonas masculinas y femeninas, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, o en algún caso hayan visto una persona mujer que de repente no desarrolla muchas características femeninas, y eso es porque no tiene un equilibrio hormonal entre el estrógeno, la testosterona, eh, y es por eso que no desarrolla las características de una mujer. Y viceversa también, ¿no? A veces un hombre que de repente no tiene, tiene una voz muy aguda o de repente empieza a tener un poco de ginecomastia, que viene a ser el aumento de la grasa adiposa a nivel de las mamas masculinas. Entonces, todo eso es un desequilibrio hormonal. Y mientras el cuerpo no tenga un equilibrio hormonal, siempre se van a desarrollar enfermedades. Y tratar esas enfermedades a veces es un poco complicado. Otro caso bastante común es, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres. ¿Qué pasa con los quistes que se van formando en los ovarios? Empieza a haber un desbalance hormonal, empieza a haber unas elevaciones en realidad de varias hormonas. Las más frecuentes es la hormona de la testosterona, que la mujer tiene en pequeñas cantidades, empieza a elevarse. La testosterona es la hormona masculina, digámoslo así. Entonces, una mujer tiene cantidades pequeñas de hormona masculina y un hombre también tiene pequeñas cantidades de hormonas femeninas, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Y lo que predominan son las hormonas de cada género. Entonces, una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico va a tener varios quistes en los ovarios, que va a hacer que el ovario no produzca la cantidad suficiente de algunas hormonas y empieza a predominar la hormona masculina. Entonces, ¿ustedes qué creen? Una mujer que quiere embarazarse, que quiere tener su hijo, ¿podrá salir embarazada si tiene un síndrome de ovario poliquístico?
No, ¿verdad? Porque no hay una regulación hormonal, eh, no hay una regulación hormonal que pueda, digamos, disminuir esa cantidad de hormona masculina y, y que la mujer pueda salir embarazada, ¿ya? Entonces, esos son los casos más comunes que hay, pero para ello y para todo siempre hay una solución, ¿no? Siempre ustedes tienen que ir de la mano con un médico. No pueden automedicarse. Yo he conocido muchos pacientes que me han llegado que me han dicho, doctor, yo tengo hipertiroidismo. Y le digo, ah, sí, ¿ya te han diagnosticado antes? No, yo he leído en internet que son tal síntomas, tal síntomas, y yo tengo todos, entonces yo tengo hipertiroidismo. Entonces, no siempre va a suceder de esa manera. En algunos casos puede coincidir y la persona o el paciente puede acertar con su propio diagnóstico que ha leído en internet, pero siempre es importante que acudan al médico, que acudan al especialista. ¿Por qué? Porque el especialista o el médico les va a pedir algunos exámenes de repente de laboratorio, algunos exámenes de imágenes, y con eso van a confirmar el diagnóstico. Pero mientras no lo hagan, no se puede confirmar un diagnóstico solamente leyendo los síntomas y lo que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ustedes lleven un tratamiento médico, pero también tenemos ciertos complementos, ciertos tratamientos que pueden ayudar y mejorar ese tratamiento que ustedes ya vienen teniendo, ¿no? Para algún tema hormonal. Y para eso, nosotros estamos en una empresa, la verdad, maravillosa, que tiene una gran cantidad de productos, una gran cantidad de, de distintas líneas que no solamente ayudan a la parte hormonal, te ayudan si quieres bajar de peso, te ayudan si quieres tener más energía, si quieres limpiar tu cuerpo para que esté en equilibrio, si de repente te dedicas al deporte, también te ayuda mucho con el tema deportivo. Tenemos muchas líneas y para eso esta empresa que es Fusion encontró la fusión nutracéutica que habla de una fusión de todos los conocimientos de las culturas, de muchas culturas milenarias, como la cultura andina, amazónica, mesoamericana, asiática, ¿no? Y esto combinado con los últimos avances científicos de la biología celular, de la biología molecular, la nutrición humana, ha desarrollado algunos productos que son realmente maravillosos, pues, ¿no? Y para eso nosotros tenemos estos productos que vienen a ser productos que se encuentran dentro de la industria de la salud, 100% naturales, endulzados con stevia, 100% recomendables para todas las personas de todas las edades, y no hay un límite, pues, ¿no? De consumo, no es que lo puedo consumir una semana, unos días, un mes, lo puedes consumir toda la vida y no va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un producto que es, es realmente maravilloso, que es el Proval. Existen, he visto muchos testimonios comprobados con ecografías de mujeres que han salido de un cuadro de síndrome de ovario poliquístico consumiendo este producto que es Proval, ¿no? No he podido conseguirlo en realidad porque, bueno, me faltó un poquito de tiempo, pero la próxima les prometo que sí les voy a conseguir el testimonio completo. Y si de repente alguien por ahí lo tiene, sería excelente que me lo pueda pasar. Pero yo vi de una mujer que tenía una ecografía donde mostraba la cantidad de quistes en el ovario y luego de consumir el Proval, se hizo otra ecografía, control, y los quistes habían desaparecido por completo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el Proval se encarga de eso específicamente, equilibrar todos esos desbalances hormonales. Si esa mujer ha regulado esa producción de hormonas, ha hecho desaparecer esos quistes y sobre todo ha ayudado a su cuerpo a que pueda empezar a regular otro tipo de hormonas. Entonces,
Este producto que es el Proval tiene aminoácidos, tiene extractos vegetales, tiene vitaminas, minerales, todo que va a ayudar a equilibrar el desbalance de algunas hormonas. También ayuda mucho con el tema de la menopausia, los cambios de humor, los bochornos, las molestias que aparecen durante el periodo, también cuando hay esos cólicos menstruales bastante amplios o a veces mujeres que durante la menstruación sangran bastante. El Proval ayuda a regular, porque todo eso se produce por un desbalance hormonal, ¿ya? Entonces, este es un producto 100% recomendado para ese tipo de problemas, ¿no? Que pueden tener algunas mujeres. También tenemos otros productos, como por ejemplo el Ganomás Capuchino, que pertenece a la línea inmunológica, pero ¿qué es lo que pasa? No les hablé previamente de la absorción de calcio, que tiene mucho que ver con el tema tiroideo, pues el Ganomás capuchino tiene mucho que ver con el tema de la absorción de calcio también dentro del cuerpo, ¿ya? Entonces, muy aparte de eso, también contiene gran cantidad de Ganoderma lucidum, contiene también complejos de calcio, y eso ayuda a regular algunas funciones de nuestro organismo. También tenemos el Veramás, que también tiene que ver con el sistema inmunológico, va a ayudar mucho también con el estrés oxidativo para que ayude a disminuir. El estrés produce un desbalance hormonal también. Entonces, las células de nuestro cuerpo sufren un estrés y ese estrés produce que la célula empiece a oxidarse. Entonces, mientras nosotros mantengamos un sistema inmunológico equilibrado, también vamos a hacer que nuestras células se encuentren en un estado de equilibrio y evitar que esto produzca algunas enfermedades. Y por ejemplo, en el caso del no-CAR-T, que es digamos, un producto que va a ayudar mucho con la regulación de la glucosa, este producto no es que tenga eh, cantidades de insulina o que tenga cantidades de glucagón, no, no tiene hormonas, pero sí nos ayuda a la asimilación, a asimilar esa cantidad de azúcares o de carbohidratos o de glucosa en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Si nosotros le metemos mucha glucosa a nuestro organismo, eh, vamos a hacer que nuestro páncreas empiece a producir bastante insulina, ¿verdad? Lo que había explicado previamente. Entonces, si seguimos metiéndole carbohidrato y carbohidrato y carbohidrato a nuestro cuerpo, el cuerpo o el páncreas va a producir insulina, 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 insulina hasta que se va a desgastar y nuestro páncreas puede empezar a fallar. En cambio, si nosotros le ayudamos a que nuestro páncreas no produzca tanta cantidad de insulina y solo produzca lo normal, lo que debe producir, entonces nosotros le podemos ayudar con este producto a que regule esa cantidad de glucosa. Así asimilamos más rápido esa glucosa que tenemos en sangre, mantenemos nuestra nuestra glucosa en sangre en valores normales y evitamos una sobreproducción de algunas hormonas como la insulina. ¿Ya? Entonces, eso ha sido todo conmigo. Espero que haya valido esa información para ustedes, de repente para algunos familiares, y les puedan transmitir toda esta información. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, estaría encantado de poder resolver sus dudas. Qué increíble presentación. Muchas gracias, doctor. Aprendí bastante, tomé apunte de todo. De hecho, Bueno, son preguntas cotidianas que me las han hecho y obviamente uno no sabe cómo responder de la forma más profesional. Así que vamos a esperar quién tiene algunas preguntitas y si no, ya vamos terminando. Acá hay una pregunta. Dice, ¿el carcinoma es una enfermedad hormonal? ¿Qué tratamiento de los productos se les puede recomendar? ya, el carcinoma es un tipo de un tumor. En este caso, es
Para simplificarlo, existen tumores benignos, ¿no? Y existen tumores que se malignizan, que son malignos y que pueden producir un cáncer. El carcinoma está dentro de ese tipo de tumores. Si bien es cierto, un tumor es una hiperplasia, o una metaplasia, perdón, en la cual las células de esa parte del tejido empiezan a crecer y empiezan a tener otras formas que no deberían tener, eh, y empiezan a tener una malignización, por eso es que eso conlleva o concluye en un cáncer. Pero nosotros podemos ayudarlo. No, no tiene mucho que ver con la parte hormonal, más tiene que ver con la parte del desarrollo de las células. Para ello, sí es cierto, el Proval es un producto que puede ayudar mucho, mucho, mucho con el tema de un carcinoma. También tenemos otros productos, como por ejemplo la línea inmunológica, los productos que tienen el Ganoderma lucidum, por ejemplo, ¿no? Lo mencioné hace rato, como el Ganomás T. Tenemos también el Ganomás capuchino, que pueden ayudar mucho con el tema de, de controlar el avance de ese carcinoma, ¿no? Que es lo que se quiere en realidad cuando una persona desarrolla un tumor, un cáncer, más eh, más que eliminar esa enfermedad, lo que se quiere es detener la progresión y de ahí poco a poco ir regresionando, ¿ya? Porque eliminarlo de golpe no se va a poder, pero sí se puede detener y luego ir poco a poco en regresión. Y para eso nos pueden ayudar estos productos como el Ganomás Capuchino, el Ganomás Té, el Proval también puede ayudar mucho, ¿ya? Esa sería la recomendación en este caso. ¿Todo claro? Es Jenny. Excelente. Y por acá dice síndrome de Asperger, ¿debido a qué? Ya, el síndrome de Asperger no es mucho un tema hormonal. El síndrome de Asperger es más un tema del desarrollo neurológico de la persona, ¿no? En el momento del desarrollo intrauterino hasta el momento de la concepción y su desarrollo en los primeros años de vida es donde se va formando ese síndrome de Asperger, pero que tiene mucho que ver con el tema genético, más que hormonal. Ahora hay muchos avances con este tipo de enfermedades, con este tipo del síndrome de Asperger. En los últimos años también ha ido teniendo una mayor eh, investigación y hay muchos casos que no hay una mejoría, pero sí hay un control, ¿ya? Entonces, pero no tiene mucho que ver con la parte hormonal, tiene más que ver con la parte del desarrollo genético de la persona. Perfecto. Y acá dice, Julie pregunta, dice, ¿a qué se deben los pólipos? Pólipos en el útero. A los pólipos uterinos. Así. Eh, lo- a ver, los pólipos pueden volver a crecer después de haberlos extraído, sí, sí pueden volver a crecer. Eh, Hay un porcentaje de casos en los cuales puede haber una recidiva y ese pólipo vuelve a crecer, porque en algunos casos de repente no se extrajo el ginecólogo o el cirujano que lo ha extraído, de repente no puede ver pues intracelularmente, ¿no? Para ver hasta qué célula tiene que extraerlo. Es por eso que existe una probabilidad en los cuales haya una recidiva, que viene a ser un crecimiento nuevo de un pólipo anterior. Los pólipos son crecimientos benignos, no son malignos, son benignos. Entonces, que en algunos casos no produce ninguna molestia, no produce ningún síntoma y la persona puede vivir toda su vida con pólipos, ¿no? Ya sea, bueno, los pólipos se pueden
desarrollar en muchas partes del cuerpo, a nivel uterino, a veces en la nariz, a veces en la vesícula, pero mientras no crezcan de más y mientras no produzcan ningún síntoma, a veces hasta es mejor dejarlos ahí porque existe la probabilidad de que vuelvan a crecer. Eh, Ahora, ¿a qué se deben los pólipos en el útero? En realidad son crecimientos celulares. Todo crecimiento celular tiene que ver eh, con la parte del metabolismo de esa célula, de su crecimiento y esa nueva formación, ¿no? Porque es como si fuera un callito que sale dentro de una parte del cuerpo y empieza a crecer. Ya si ese pólipo crece de más y ese pólipo empieza a tener otras características, puede llegar a formarse como un tipo de cáncer o un tumor maligno. Pero la mayoría de casos de los pólipos son benignos. Así que la recomendación que mientras no produzca ningún síntoma y mientras no crezca y haya un control de manera anual a través de un estudio de imagen, dejarlo ahí, no es necesario operarlo. Pero si es que ya empieza a haber otros cambios, pues ahí sí, ¿no? Y tiene que haber ya un control ya no al año, sino un control a los cada 6 meses, para evitar que eso pueda tomar otro rumbo, como un cáncer, por ejemplo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mm, yo creo que quedó todo claro.